Bienvenidos a su canal Chorrillos Digital. El día de hoy en una nueva versión de Chorrillos rumbo al Bicentenario. Y el día de hoy tenemos la presencia de Lidia Rojas Guamán. Ella es una periodista de investigación histórica del Instituto Chorrillano de Medios de Comunicación y Archivos, ICHMA, quien nos va a compartir detalles muy interesantes de un personaje que al hacer referencia a él mismo, automáticamente pensamos en Chorrillos y sus luchas patrióticas. Nos referimos al mártir José Silverio Olaya Balandra. Lidia, bienvenida. Primeramente, gracias Coque por la invitación. Quería brevemente agradecer este espacio cultural tan necesario por muchos años en Chorrillos, y de verdad que es importante para las generaciones, para los presentes y para nuestros niños, conocer todo lo referente al suelo donde vivimos. Yo represento una institución que se llama ICHMA, Instituto Chorrillano de Medios de Comunicación y Archivos, el cual trabajamos por la identidad, hacemos investigación hace años para revalorar todo el acervo cultural e histórico de nuestro distrito. Tenemos una serie de documentos, tenemos una serie de libros que hemos rescatado, y es por ello que nosotros venimos trabajando, y ahora agradecemos la invitación para poder darles a ustedes un poco de lo que nosotros venimos haciendo. Gracias, Lidia. Y quisiéramos situar a nuestros seguidores en el contexto histórico que vivió este patriota, José Silverio Olaya Balandra. Cuéntanos un poco cómo era el contexto de la época, entendiendo de que en 1821 ya se había proclamado la independencia y la presencia española aún todavía estaba vigente y no se había sellado militarmente este proceso. Claro, se termina en 1824, pero sin embargo, lo que te quiero precisar era que en la época de Olaya, en esa época, Chorrillos era un lugar donde todavía la gente venía, muy poca gente venía en calesas, con el riesgo que en los caminos había muchos delincuentes. Venía porque había toda digamos, un sentir de que Chorrillos tenía un clima que era medicinal y aguas medicinales. La ubicación del morro, la centralización de los vientos, hacía que el clima de Chorrillos sea cálido y reconfortante para la gente. Teníamos, digamos, esta ventilación que nos daban la parte de las campiñas, teníamos tierra y teníamos mar. O sea, era un lugar paradisíaco. Incluso desde 1670 el conde de Lemos ya había venido, digamos, por conocimientos, lo que decían de Chorrillos, que en ese momento todavía no se había fundado Chorrillos como tal, pero venía a conocer, vino acá, se alojó en Chorrillos para bañarse porque se estaba delicado de salud. Cuando en la época de Olaya, todavía acá eran, digamos, casas de casuchas, digamos, ¿no? Casas humildes de los pescadores, pero y la gente todavía no tenía los ranchos, los palacetes, que después en la época de Castilla esto se eleva una barbaridad. En esa época de la independencia, como estábamos alejados de Lima, estamos a 15 kilómetros de Lima, encalaban acá las embarcaciones de los grupos patriotas. Entonces por acá iban y llevaban comunicaciones, conversaban, llegaban a Chorrillos. Tanto es así que el papá de Olaya, José Apolinario Olaya, se logra contactar, según unos relatos que hemos tenido contacto, con el precursor de la independencia, Faustino Sánchez Carrión, que también tenía muchas ideas independentistas. Y él un poco le siembra esas ideas al papá de Olaya, el cual alquilaba su cabaña para que Faustino Sánchez Carrión viniera a bañarse acá a Chorrillos. Olaya crece en un ambiente donde había mucho sentimiento patriótico, desde niño. Su padre le inculcaba ese sentimiento patriótico, porque la gente, me imagino, con el paso del tiempo, de todos los estratos sociales, la gente buscaba su independencia. Entonces, llega el momento que Olaya, desde niño ya estaba sembrado por su padre, su hogar era muy patriota y muy católico y muy patriota. Todos los días rezaban el rosario al caer la tarde, y así fue creciendo Olaya.
Cuando Olaya pasa esto de la independencia, Olaya cargaba, según Luis Antonio Eguiguren, cargaba una escarapela. Entonces, por cierto, era pescador, pero también era bañador, acompañaba a su hermano que tenía también un negocio de baño. Su hermano se llamaba José Cecilio Olaya Balandra. También se llamaba José. Entonces, en este caso, Olaya decide, la señora Juana de Dios Manrique de Luna, una joven de 22 años, una joven casada con un empresario que tenía muchas embarcaciones, ella decide buscarlo a Olaya, porque sabía que tenía ese sentimiento patriota, y lo decide buscar en un contexto donde todavía las personas de acá de Chorrillos eran humildes, pero tenían mucho sentimiento patriótico. Tanto es así que incluso las embarcaciones de patriotas buscan a muchos chorrillanos que conocían cómo era el movimiento del mar, las entradas y salidas, los buscan y los llevan a muchas embarcaciones patriotas e embarcaciones de comercio, contratan a muchos chorrillanos según un historiador que se llama Germán Stiglitz. O sea, los chorrillanos estaban buscaditos por conocer el mar. Entonces, me imagino un contexto de conspiración, me imagino un contexto donde se iban preparando de manera secreta acciones en pro de la independencia, en pro de las luchas, personajes notables que llegaban a esta zona en busca de mejores condiciones para su salud, de descanso, de relax, pero había un clima muy patriótico y un clima de conspiración en ese momento. Hay una red patriótica y esa red patriótica comienza a tener la suficiente fuerza como para hacer el soporte en las luchas de independencia. ¿El peso específico, dirías, está aquí en Chorrillos, en esas redes patrióticas? Finalmente, ¿cuál es el papel de esas redes patrióticas en este proceso? No, mira, te explico. Al estar cerrados los caminos, ¿por dónde se comunicaba la gente? Se comunicaba, no había forma de comunicarse. Primero, te pinto brevemente cómo era el contexto. Se va a San Martín, llega a Sucre y vienen Canterac y Rodil. A raíz de que no estábamos debidamente, bueno, eso lo he leído en las crónicas de Eguiguren, no querían enfrentar al ejército, no se sentían totalmente preparados como para enfrentar a Canterac y a Rodil, deciden guarecerse en el Real Felipe, en el Callao. Se va a Sucre, se va el Senado, se va a Torre Tagle y la ciudad queda un poco descabezada. Entonces necesitaban comunicarse. ¿Qué hacían los patriotas que en sus casas estaban trabajando uno y otro acciones? Había un señor que se llamaba apellidado Riquero, que era algo así como de la bolsa de valores, que manejaba dinero para dar dinero a los patriotas. Entonces, este señor era tío de la joven Juana de Dios Manrique de Luna, y le dice, él estaba en el Callao, y había otro señor que se llamaba Colina, que estaba a la salida sur de Lima, y era una red, y así también habían esposas de generales y un montón, por todo lugar en Lima, por todo lugar que se estaban comunicando. Entonces deciden buscar cómo nos comunicamos, cómo sabemos. Hoy en día agarraríamos un celular o un chat. En esa época, ¿qué hacemos? Entonces, si por los caminos no podemos llegar, ¿qué hacemos? Entonces ella se acuerda del bañador, como te comenté hace un rato, ese bañador patriota, que tenía una familia muy patriota, que era Olaya, y decide buscarlo, y decide comprometerlo a Olaya, y Olaya se ofrece a seguir, porque ya tenía ese espíritu, ¿no? Ayudar, por mar, ¿no? Ella se decide ayudar por mar. ¿Qué pasa? Que él llevaba pescado de Chorrillos a San Lorenzo y de San Lorenzo al Callao, su embarcación. Y quizás hasta esa embarcación era una especie de caballito de totora, que lo dice Stiglitz, que en esa época había totora acá en los pantanos, y se transportaba en balsitas de totora, que le decían caballito de totora según Stiglitz en su relato. Entonces, él iba de Chorrillos a San Lorenzo, de San Lorenzo al Callao, iba llevando pescados. Entonces, era la forma de cómo él llegaba a Lima, y en Lima empezaba con su canasta a repartir pescados en las casas de las personas que pedían sus pescados, y entre esos llegaba a la casa de las damas patriotas, ¿no? Entonces, eso fue el nexo. Olaya traía una carta
sin nombre específico, pero traía con otro nombre, sobre una carta, sobre otra carta, sobre otra carta, y él le daba a unos patriotas, a otros, y en eso le dio a Juana de Dios Manrique de Luna, a la señora Juana de Dios Manrique de Luna, para que ella daba otra comunicación y así se comunicaban y sabían dónde estaban los patriotas, qué acción, y Sucre también sabía qué se estaba haciendo en el Callao, y tomaban acciones diversas, porque Sucre lo lleva a conocer a Olaya, lo contratan a Olaya, saben su espíritu, lo ponen a prueba, y él decide seguir. Y en ese interín llevaba cartas, y hay incluso una declaración jurada que hace ella ante un juez cuando ella es anciana, porque pasó el tiempo y se podía pensar que eran mitos, y ella ratifica lo que ha pasado, ¿no? Olaya decide, en uno de esos interines que está llevando cartas, en una oportunidad llega donde ella, lo cuenta Juana de Dios, y venían persiguiéndoles para saber si algo traían, y ella agarra, dice que llegó una carta, y estaba limpiando su casa con un plumero, y suelta un plumero encima, y lo tapa. Entonces buscaron toda la casa y no encontraron nada. Siguió Olaya dando vueltas y traía los pescados, y entre los pescados traía las cartas, y en otra oportunidad ya pues habían soplones, gente que pensaba que estar todavía con el respaldo español podía hacernos mejor que arriesgarnos a ser independientes. Entonces, ¿qué sucede? Que Olaya venía llevando unas cartas. Hay dos versiones. Una que lo tira a una sequía, y otra que ya lo había escondido, porque no hay ninguna versión de los dos biógrafos de Olaya donde diga que se lo comió, porque dicen que se lo comió. Hay una versión que él se come la carta. Claro, como dice los historiadores, que pasa mucho tiempo y hay muchas leyendas que se crean, ¿no? Pero no hay ningún comprobante. Lo que se sabe, según uno de ellos, es que se arroja una sequía, y otro dice que lo esconde. Lo cierto es que lo capturan Olaya un 28 de junio a las 5 de la tarde en una calle que se llama Sequía Alta, habiendo salido de la casa de Juana de Dios Manrique de Luna, de la señora, y lo capturan. Hoy es la cuadra 5 de Cayoma, y sigue siendo una casa donde hay un desnivel, dice una calle. Lo capturan Olaya y lo obligan a hablar, le dan 300 palos, le arrancan las uñas, le presionan los pulgares contra los fusiles, le ofrecen dinero, le ofrecen mujeres, le ofrecen de todo, y Olaya no dice nada. Entonces, para eso dicen, tratan de llevar a gente que supuestamente donde ha dejado cartas, y va donde la casa de Juana de Dios Manrique de Luna. Ella, según él le contó a su sobrino, y según el sobrino le contó el primer biógrafo de Olaya que lo narra, es Ismael Portal, dice que ella se hizo pasar como que estaba por un alumbramiento prematuro. Cerró sus cortinas, prendió a Lucema y dijo que ella que no podía levantarse de la cama. No, quisieron llevarla, encararla con Olaya, y se llevaron a su tía. La tía era la esposa de el que manejaba el dinero, y Olaya la enfrentó y él dijo que no conocía, no sabía nada. No. El papel de Olaya no solo fue guardar silencio, y eso no es el lado heroico. Si Olaya hablaba, porque todos pensaban que por ser indígena quizás él iba a tener el temor, si Olaya hablaba, se rompía toda la red de patriotas que estaban desde Sucre, y familias de dinero, familias de todo, estaban trabajando una red de patriotas. Si no me equivoco, fue 17 días que Canterac se amarga porque no encuentra nada, y se va a la sierra a continuar con su campaña, y lo deja Rodil. Rodil sí presionó a la gente a que den dinero, a que den cosas. La iglesia se junta y empieza a dejar su plata, la gente deja oro y todo, con la finalidad de que si no, Rodil iba a incendiar la ciudad. Y Rodil era muy sanguinario, entonces él manda pues a que lo torturen a Olaya hasta que hable. Incluso eso lo corrobora un padre, el padre, ahorita no recuerdo el apellido, Meneses me parece, que le lleva incluso la comunicación, le cuenta a Juana de Dios y le cuenta a la mamá de Olaya. Había la mamá de Olaya implora a su confesor, que era el padre Mariluz, que está en proceso de beatificación, porque también se inmoló, siguiendo un poco el ejemplo de Olaya. El padre Mariluz le implora que lo ayude, por favor, y Olaya no.
según las crónicas, minutos antes de que, ya como diciendo su última voluntad, ¿cuál es su última voluntad? Se acerca una persona, un funcionario a Olaya y le dice cuál es su última voluntad. Y Olaya se había desfallecido, había desfallecido de tanto golpe que le daban, de tantos martirios que le daban. Entonces, y él dice, le arranca la escarapela, que el hombre se había puesto la escarapela de Olaya. Entonces Olaya le arranca, que me entierran con mi escarapela. Y el torturador tenía la escarapela de Olaya. Sí, uno de los, entonces Olaya le arranca su escarapela y parece que le da una cachetada. Esto le contó un viejito al abuelo de otro biógrafo. O sea, hemos estado leyendo las biografías de Olaya. Hay dos personas que han trabajado bastante investigación. Es Ismael Portal, que saca una publicación en 1899. Es la primera publicación que saca de la vida de Olaya. Y ganó premio de oro. Hay una calle que se llama Portal. Así es. Y después también es Luis Antonio Guiguren, que saca otra publicación en 1945, si no me equivoco. De ahí no se ha sacado más. Y hasta esa oportunidad, hay muchas cosas que se han desconocido de Olaya, como por ejemplo, ¿cuándo nació? Es un dato inexacto, es un dato que no tenía la fuente precisa. ¿Qué pasó con los biógrafos? ¿Qué hallazgos tienen ustedes en relación a la fecha de nacimiento del mártir José Olaya Balanta? Mira, Coque, para el público chorrillano y no chorrillano que esté viendo este espacio, nosotros del Instituto ISMA queremos decirle que de alguna forma tenemos lo que sería una primicia, que lo íbamos a sacar en el libro el otro año, más específico, pero más explícito, perdón. Pero lo que queremos precisar es que, según los dos biógrafos, pensaban que con la guerra con Chile se había quemado todo. Encontró, y eran personas que trabajaban con archivos y con manuscritos, no eran solo investigadores simples. Encontraron algunos documentos de la iglesia de 1780, por aquí uno, por aquí otro, y quemados. Yo he visto documentos, he ido a la iglesia de acá y hemos visto quemados algunos expedientes, libros que han rescatado el incendio de la guerra con Chile, que también se arrasó en 1881 arrasó también con la iglesia. Entonces se pensaba que ya no existía. Pero ¿qué pasa? Que de alguna forma, según la señorita Laura Gutiérrez, que nos está ayudando a hacer alguna mayor investigación al respecto, al parecer las investigaciones las precisiones, los registros que se daban del bautizo de las personas, de alguna forma también como una copia se llevaban algunas iglesias de Lima, ¿no? Y entonces logramos encontrar un documento del bautizo de Olaya. ¿Por qué? Porque hasta 1935, si no me equivoco, todas las personas solo se registraban con una partida de bautizo, no había partida de nacimiento, ¿no? Después ya aparece la partida de nacimiento y lo que conocemos hoy en día. La RENIEC, antes no, te registrabas en el registro civil con tu partida de bautizo. Entonces, nosotros tenemos una publicación que la van a ver ustedes, y yo lo que te quería precisar lo que dice esa publicación. Dice así: es un libro de bautizos de indios y esclavos de la iglesia San Lázaro, que pertenece de 1782 a 1803. Al margen dice: Silverio Indio. En la ciudad de los Reyes, en 5 de febrero de 792, yo, el licenciado don Sebastián Guerrero, con licencia parroquial, exorcicé, puse óleo y crisma a Silverio Indio, de edad de 6 meses, 15 días, a quien en caso de necesidad le echó el agua el padre Fray Eusebio Ramírez, religioso de la Orden de la Merced, hijo legítimo de José Olaya y Melchora Balandra. Fue su padrino don Juan Dionisio Toledo, testigos Siriaco Oviedo y Pedro Techún, rubricado Sebastián Guerrero. Esta transcripción la hicimos nosotros, ISMA, hemos estudiado también paleografía para poder revelar una serie de manuscritos, que tenemos otros manuscritos de la historia de Chorrillos, pero para nosotros esto ha sido muy importante, porque retrocediendo el tiempo, si el 5 de febrero tenía él
6 meses, 15 días, retrocedemos el tiempo, él nace un 20 de julio de 1791. Él muere un mes antes de cumplir 32 años, ¿no? En el documento que ustedes pueden ver, van a poder ver, o están viendo, pueden ver la partida del manuscrito de la partida de bautismo que obra en la iglesia, y corrobora que él es el único Silverio Olaya, porque su hermano era José Cecilio. Quizás como el papá se llama José, no le ponen, o sea, le ponen el segundo nombre, Silverio Olaya Balandra. El papá era José Cecilio, él era José Silverio. Entonces no hay otro más al respecto. O sea, la referencia a la fecha que se hace en la famosa pintura de José Gil de Castro. Al parecer ha habido un pequeño error quizás, porque el rostro que en esa pintura de Gil de Castro es el rostro de José Cecilio. Toman la imagen de José Cecilio y parece que ese año que dice ahí es el año del nacimiento de José Cecilio. José Cecilio sí tuvo descendencia, porque Olaya no se casó y no tuvo hijos. José Cecilio tuvo muchos hijos que también los llamó José. Entonces hay varios que tienen como primer nombre José y segundo nombre otro nombre, ¿no? Pero también hay José Olaya, y encontraremos en manuscritos de Chorrillos, hasta en 1880 hay un regidor José Olaya, hay otro José Olaya, otro José Venancio, y hay varios José Olaya en el camino. E incluso hay muchas viviendas que tienen propietarios varios José Olaya, que son hijos, descendientes de José Cecilio. Y parece que esa confusión hubo ahí. Tanto es así, te comento, Coque, que en 1964, si no me equivoco, la Municipalidad de Chorrillos decidió registrar en el registro civil la partida de la partida de nacimiento y defunción de Olaya, ¿ya? Decide registrarlo, pero para esto, como no tenían que hacer un proceso judicial, abren un expediente y lo presentan, y ellos también no sabían la fecha de nacimiento. Entonces dicen, será la de Portal, será la de Pasolán, y toman otra fecha y iban a registrarlo con otra fecha, que había muerto algo de 28 años de edad, lo cual no es así. Creo que la fecha del hermano. Lo cierto es que hemos buscado el expediente en el Palacio de Justicia, en varios lugares, y hasta la fecha no lo hemos encontrado. Quizás no siguieron con el juicio, quizás se quedó en el camino, pero años después hemos visto otros registros de celebraciones y nadie habla de que se haya registrado Olaya, y sería bueno que en algún momento podemos colaborar y la municipalidad de repente lo puede registrar, ¿no? Pesquisa. Ustedes en su trabajo de investigación, y bueno, ya para concluir esta entrevista, porque realmente creo que amerita una segunda entrega de esto, porque ustedes tienen una información muy, muy vasta sobre la vida de José Olaya. Existe este hallazgo también, esta precisión del busto de Olaya, del busto más antiguo de Olaya, y lo que significó también en su momento el rendirle tributo a esta persona, el valor que tiene y que tenía en ese momento, y un poco lo que es este busto, lo que no pudo ser una estatua en su momento. Cuéntanos un poco cómo fue ese hallazgo, dónde está ese busto más antiguo. Creo que trataré de ser breve, porque es una historia bastante larga. En 1867, un año después del combate 2 de mayo, ya supuestamente nos habíamos liberado del yugo español. Entonces, la gente deciden celebrar con apoteosidad en 1867 la independencia. Entonces, para 28 de julio deciden hacer monumentos a una serie de personas que habían trabajado por la independencia. En ese caso también a Olaya, pero a Olaya le hacen solo un busto, que para los historiadores de la época se quejaron de que era un mísero busto para una persona que había hecho tanto, y a otros le hacían una efigie grande. Pero sin embargo, hoy en día ese busto tiene un valor no solo histórico, sino también artístico. ¿Por qué? Porque en su momento se trabajaba casi todas las cosas en mármol, y fue uno de los pocos trabajos artísticos que se hizo en bronce acá en el Perú.
lo hizo Salvador Gómez Carrillo, y era un busto al cual asistió la señora Juana de Dios Manrique de Luna. La misma. La misma, y ya... De las cartas. La misma de las cartas, que en esa época habían considerado anciana por 66 años, ella asistió, ella estuvo en la develación del busto, ¿no? Y este busto tiene una cosa bien particular, estuvo en el malecón, ahí voy a pasar unas fotos, en el malecón se levantó una pilastra, un pedestal, ¿ya? En el malecón antiguo que se cayó, donde había unas bancas muy bonitas, se levantó un pedestal, si ven algunas fotos van a ver siempre un pedestal, ¿ya? Y en ese pedestal, ¿quiénes lo hicieron? Lo hicieron los amigos de Ramón Castilla. Ramón Castilla había muerto en marzo de 1687 de ese año, pero estaba sepultado en Chile, en una zona que ahora es Chile, ¿no? Y deciden que le iban a traer en cualquier momento su cuerpo, iban a repatriarlo. ¿Y qué pasa? Que llega las festividades, la plata en ese momento no la manejaba Chorrillos, sino Lima le daba plata. Sin embargo, el intendente, que era lo que ahora es un alcalde, deciden hacer muchos arreglos acá en Chorrillos por el aniversario patrio, y entre ellos inauguraron las bancas, el piso, el gras de la Plaza Matriz. No había todavía eso. Entonces, las bancas, el gras y todo eso lo inauguraron. Las calles estuvieron adornadas, muy bonito fue eso. Hay un relato muy bonito. Entonces, ahí deciden que se hace el busto y ¡plum!, ponen el busto en el pedestal que era para Castilla. Y los castillistas se amargaron. A los 2 días lo sacan Olaya, el busto de Olaya. Entonces, los periodistas que escribieron en la época también se quejan cómo van, una vez más, están humillando a este mártir de la independencia, Olaya. Sin embargo, fue para aquí, fue para allá, y al final lo pusieron en un lado del malecón. Llega la guerra con Chile, este busto lo dañan, le pasan una bala por el cuello y otra lo raspa también la nariz, a este bronce muy bonito. Y él, si no me equivoco, una autoridad de la Municipalidad de Lima deciden esconderlo, guardarlo, hasta que empieza la reconstrucción de Chorrillos y lo vuelven a traer y lo ponen en el malecón. Pero ya en el lado, en ese lado no, sino en otro lado, un poco a la espalda donde está actualmente el monumento. Hasta 1952, en que ya los descendientes de Iglesias regalan la iglesia que está en el Morro Solar y regalan el Olaya que conocemos, que hizo el artista Romano Espinosa. Hace este efigie tan grande y entonces guardan el busto en la municipalidad hasta 1953, que la municipalidad ya hasta esta etapa ya se desconocía la historia de ese busto, cuál era la trascendencia histórica, valor, y deciden darle en custodia a los bomberos de la Bomba Olaya. Los bomberos de la Bomba Olaya, en nuestras investigaciones, en el 2017, cuando el busto cumplió 150 años, nosotros veníamos buscando dónde está el busto. Hasta que encontramos ese documento, fuimos a la Bomba Olaya y encontramos un busto que en las fotos también lo van a ver, es un busto todo ennegrecido por el tiempo. Gracias a Dios, los bomberos le tenían mucho respeto y lo tenían ahí cerca sus bombas, sus máquinas, paradito, sobre un pedestal medianito, estaba ahí el busto, todo negro, y sobre un pedestal pintado de plomo, medio verde, pasaba ahí desapercibido. Hablamos nosotros en ese momento, estaba el comandante López, y le contamos la importancia de se emocionaron y decidieron pedir un apoyo para una limpieza. Hoy el busto se ve totalmente limpio, está el nombre de Salvador, porque queríamos nosotros ver la firma, si era realmente o era una imitación. Está la firma de Salvador Gómez Carrillo, está la firma de la factoría Bellavista donde se hizo, y que en su momento Ismael Portal dijo, incluso el biógrafo, dijo que lo habían vendido al peso, ya lo iban a reducir, hasta que alguien lo rescató y ese busto ha andado. Hoy en día los chorrillanos deberían saber que es el primer busto que se hizo Olaya y es, digamos, tiene un valor histórico. En su momento era muy pequeño, pero hoy en día tiene un valor histórico y un valor artístico. Ahora, el monumento que tenemos nosotros acá en el malecón, llegó en 1972, si no me equivoco. Hicieron otro que está ahorita en el pasaje Olaya, donde murió Olaya, donde lo mataron. Y ese monumento, llegó un momento que decidieron traerlo para acá. Y tenemos unas fotos donde sacaron este Olaya de acá, lo sacan y ponen el otro. Los chorrillanos se quejaron,
Duró un día y lo regresaron. Es que no tenemos dónde ponerlo, estaban haciendo recién el pasaje Olaya y esperan que termine de construir y lo dejaron allá. Porque llegó un momento que lo trajeron acá y quitaron nuestro Olaya recio. Solo quería precisarte algo, Coque. La figura de Olaya, hoy en día no sabemos dónde está enterrado. Fue muy triste que no se pudo seguir, porque después que lo matan Olaya, tenemos también una partida, digamos lo que es un registro de función. No quisieron poner el nombre, solo registran el 2 de julio, me parece, o el 2 o el 3 de julio, después que había pasado, porque lo dejaron tirado y ahí, como un ejemplo para que nadie se atreva a hacer lo mismo. Lo dejaron muerto. Y ahora iban a tirar una fosa y los padres le dieron a la familia, ¿no? Entonces, esta figura de Olaya tiene un significado muy importante, porque el papel que hizo no destruyó toda la red gigantesca que había acá de patriotas, a todo nivel. Se quedó calladito. Si él hablaba, acá corría sangre de la peor manera. Olaya lo traen envuelto en unas mortajas, y vienen por todos los caminos y entra a Chorrillos por la avenida Lima. Su familia vivía en lo que es hoy la espalda de la iglesia matriz, de la iglesia San Pedro. Ahí vivía su familia y lo traen, y en el camino vienen con solo algunos familiares, algunos amigos, porque tenían miedo. Si uno estaba cerca de Olaya, tú también eres traidor, entonces, y la gente dice que cuenta en la narrativa que se iba arrodillando en el camino, y calladitos, nadie dijo dónde lo enterraron, pero hay un pedido antes la gente se enterraba o al costado de la iglesia, o de acuerdo a tu jerarquía, o en el atrio, o bajo, digamos, dentro de la iglesia. Habían zonas donde se enterraban. Y el papá de Olaya se enterró en ese lugar, y también a Olaya lo enterraron cerca de la iglesia de su barrio, con el hábito de San Francisco, como se enterró el padre, como se enterró toda su familia, porque era muy católico el voto de San Francisco. Entonces, queda todavía como una deuda identificar el lugar donde se encuentra el cuerpo de nuestro mártir José Silverio Olaya Balandra. Queremos agradecerte, Lidia, tu presencia para culminar algunas palabras finales. Sí, solo brevemente, Coque, estamos en el 2020, en el 2023 se cumplen 200 años de la muerte de Olaya. 200 años. Los 100 años fue apoteósico en Chorrillos, fue apoteósico. Tenemos datos de cómo fue, tanto es así que la calle Olaya, era antes el tren, y después desde los 100 años lleva el nombre de Olaya, ¿no? Fue apoteósico, vino el presidente, vinieron ministros. Entonces yo creo que no solo es compromiso del país, principalmente de los chorrillanos, de quienes estamos en Chorrillos, de impulsar una comisión del Bicentenario. Y en algún momento nosotros sí me he hablado con el ejército, he hablado con congresistas, pero con esto que ya salieron ellos también, eran de la Comisión Bicentenaria de la Independencia, lo íbamos a agregar a Olaya, pero sería importante que la municipalidad y nosotros podemos prestar el apoyo, formemos una comisión del Bicentenario de Olaya, sobre todo lo que se pudo hacer, sobre todo lo que significa, y en algún momento también nuestras calles tengan el nombre de personas que a veces realmente han trabajado bastante por Chorrillos, y de nuestros biógrafos y gente que ha hecho bastante, Ramón Castilla, y mucha gente que ha hecho bastante por Chorrillos, y sepamos, ¿no? Dejemos este legado a las nuevas generaciones, porque es un impulso de patriotismo, un impulso de entrega, un impulso de fe, de decisión. Entonces yo pienso que una persona que no iba a perder, supuestamente no iba a ganar nada monetario ni nada, puso a disposición su vida y no se desbarató toda la red de patriotas, es un gran ejemplo para nosotros. Si hay identidad, como están haciendo ustedes con este espacio de cultura, si hay identidad, hay desarrollo. Nadie ama lo que no conoce. Está muy bien que estemos conociendo un poco siempre más de Chorrillos. Muchísimas gracias, Lidia. Es cierto, nadie ama lo que no conoces, que es lo que queremos transmitir a ustedes, queridos seguidores, acercarnos a la historia, acercarnos a estos procesos, pensar, reflexionar. Por eso compartan esta información, agradecer a Ichma por su participación el día de hoy, y de esta manera ponemos punto final. Nos estaremos viendo en una nueva edición de Chorrillos rumbo al Bicentenario. Muchas gracias.